Qué bueno poder compartir una vez más en esta noche la palabra de Dios, en esta noche especial, que es una reunión misionera o que tiene, digamos, la mirada especial hacia las misiones. Y si mal no conté, deben haber aproximadamente entre 20 y 22 naciones representadas a través de sus banderas hoy, en esta noche, por las cuales seguramente vamos a estar orando, a estar teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón el poder pensar en el gran trabajo que hacen todas las personas que están en estos países. En algunos países hay completa paz y el cristianismo es bien aceptado, y en otros países hay guerra. Por acá hay una bandera de Ucrania, hay banderas o países en los cuales la guerra está diezmando las iglesias, está diezmando el cristianismo. Con lo cual son lugares donde cada uno de nosotros como iglesia tenemos la necesidad de poder estar clamando a Dios para que el Señor sea verdaderamente luz en esos lugares donde hay tanta oscuridad, donde hay tanta incertidumbre, donde muchas personas todavía tienen ese velo de oscuridad delante de sus ojos y no pueden ver el reflejo de la salvación que el Señor tiene preparado para esas vidas. La iglesia tiene un rol importante en cuanto a las misiones. Y vamos a ver un poquito sobre esto. Yo quiero hacerles una pregunta en esta noche y quiero que piensen en esta pregunta que les voy a hacer y quiero que la tengan en su mente durante todo este tiempo que dure la reunión. ¿Qué hicieras? Hoy es domingo y son las 9:15 de la noche. ¿Qué hicieras si hoy, en este momento, supieras que te queda una semana de vida? Digamos, va a pasar toda esta semana y el domingo que viene, a esta misma hora, el Señor te llama a su presencia. Pero ¿qué hicieras? Pensá en esto, ¿no? ¿Qué hicieras vos si durante toda esta semana transcurriera el tiempo en el que fuese tu última semana? Esta pregunta durante esta semana que pasó se la hice a varias personas. Se la hice a mi esposa, se la hice a mis hijos, se la hice a compañeros de trabajo y tuve muchas respuestas distintas, muchas respuestas diversas, diferentes. Algunos dijeron, bueno, me voy a ir de viaje, otros dijeron, no, me voy a quedar en mi casa. Una respuesta que me llamó la atención de mi hijo me dijo, voy a predicar, voy a salir a predicar. Bueno, qué bueno. Hay muchas opciones, ¿no?, que tenemos y se nos pasan por la mente en el momento en el que nosotros sabemos que quizás nos queda poco tiempo de vida. Quiero decirles que el reloj biológico pasa de la misma manera para todos, con lo cual nuestros días en esta tierra están contados. Es así, está determinado que en algún momento cada uno de nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Pero si fuese esta tu última semana de vida, ¿qué es lo que harías? Pensá en esto y quiero que guardes en tu pensamiento, en tu cabeza, quiero que guardes esta respuesta, porque al final de esta reunión, al final de este mensaje, es muy probable que eso que vos estás pensando ahora quizás no sea lo mismo de lo que harías, ¿no? Vamos a ver una foto, quiero mostrarles una fotito que encontré en el cajón de los recuerdos. Esa foto tiene 20 años. El del medio soy yo, la chica bonita es Katy y el muchacho que está vestido de musulmán es un misionero. Eso fue en un congreso de misiones en el año 2005, 27 de agosto del 2005.
Han pasado muchos años, ¿no? Muchísimos años han pasado. En ese congreso misionero, que fue en la ciudad de Mendoza, fuimos con los jóvenes de la iglesia. Yo hacía poquito que había conocido al Señor, hacía pocos meses. Yo conocí al Señor el 20 de octubre del 2004, ¿sí? Acepté a Cristo en mi corazón. Me acuerdo que el día siguiente mi hermana cumplía 16 años. Y en la casa de mi mamá, en la casa de mis padres, mi hermana hizo un festejo de cumpleaños. Antes se hacían en las casas los cumpleaños. Y estaban todas las compañeras. Yo me llevo 11 años, soy 11 años mayor que mi hermana más chica, y yo me sentía, un día tenía de haber aceptado a Cristo, me sentía Billy Graham, quería hablarle a todos sobre el amor de Dios, quería predicarles a todos de Cristo, y creo que lo único que sabía era que Génesis era el primer libro de la Biblia, no sabía otra cosa. Pero tenía eso de querer predicarle y querer hablarle a todos y querer mostrar del gran amor. Le prediqué a mi papá, le prediqué a mi mamá, a mis hermanas, a los compañeros de la facultad. Me faltaba poquito para recibirme. Me miraban como diciendo, este loco, ¿de dónde salió? Este no era el mismo que hace unos días atrás, ¿no? Bueno, Dios había transformado mi vida en una manera sorprendente, como seguramente lo ha hecho con muchos de los que hoy estamos acá. En ese congreso misionero, ese muchacho trabajaba, estaba, digamos, sirviendo para una organización que se llama PM International, que es una organización que se dedica, una organización internacional, que se dedica a sostener proyectos misioneros en distintos lugares del mundo. Y en Argentina, esta familia, ese es el muchacho, pero era un matrimonio, él había sido desafiado por el Señor para ir a llevar el Evangelio a Afganistán. Creo que la guerra de Afganistán comenzó entre el 2001, 2002, por ahí, luego del atentado de las Torres Gemelas, con lo cual en ese momento en el que él tenía ese proyecto, ¿no?, que había sido desafiado, era un lugar en guerra. Ir a Afganistán era un lugar en guerra, un lugar que es 100% musulmán, donde hay distintas tribus dentro de los musulmanes que están en conflicto entre ellas, sunitas, chiitas, y el cristianismo no era bien recibido. El proyecto que habían armado, y esto fue lo que me cautivó y me llamó mucho la atención, el proyecto que habían armado se llamaba Luz para Afganistán. Esta organización lo que había hecho, había armado un proyecto para poder llevar energía eléctrica a muchos lugares de Afganistán, que es principalmente piedra, tiene muy pocos campos, es un lugar muy desértico y con muchas piedras, donde la vida es bastante hostil en ese lugar. Y habían hecho este proyecto para poder llevar luz. Este muchacho que está ahí es ingeniero electricista, y yo estaba a punto de recibirme también de ingeniero electromecánico. Entonces me llamó mucho la atención y me cautivó esto de decir, che, uno también puede servir a Dios con lo que tiene, no solamente con ese fervor, ¿no?, que Dios pone, que el Espíritu pone en tu corazón de querer hablarle hasta las piedras, hasta el perro, le querés predicar a todo el mundo, querés predicarle. Uno también puede servir a Dios con lo que Dios te dio. Y en ese caso, a él le había dado una profesión, con lo cual podía participar en un proyecto que la excusa era llevar energía eléctrica, pero en realidad el fondo era poder llevar el Evangelio. Por eso el proyecto se llamaba Luz para Afganistán. Y cuando Margarita me contó el lema de este culto misionero, me acordé automáticamente de este día. Por eso escarbé en el cajón de los recuerdos esta foto. Gracias, Male, si querés podés sacarla. Pero cada uno de nosotros siente en algún momento de nuestras vidas, y quiera Dios que podamos seguir sintiéndolo todo el tiempo en el que estemos aquí, esta necesidad de llevar el Evangelio. Es algo que el Espíritu pone
en nuestros corazones, es algo que Dios marca en nuestras vidas, el poder compartir la palabra, el poder llevar el evangelio. Eso que Dios te ha dado, esa salvación que Dios te ha regalado y con lo cual te ha dotado, eso tiene que ser una necesidad en nuestros corazones de poder compartirla. Dice la palabra que una lámpara no fue concebida para estar debajo de la mesa o debajo de un mueble, sino que la lámpara tiene que ser puesta en un lugar donde pueda iluminar. Con lo cual, cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser luz. Quizás la nación que Dios te llame, a Él lo llamó a Afganistán. Quizás a vos te llame a tu familia, a tu barrio, a tu escuela, al lugar donde compartís tu día a día. Quizás hay oscuridad en algunos lugares donde hoy es necesaria la luz del Evangelio, la luz de la salvación, y está al alcance de tu mano. Pero Dios ha determinado un orden, porque Dios, por sobre todas las cosas, es un Dios de orden. Un Dios que pone en orden todas las cosas. Con lo cual, quiero que me acompañen en el libro de los Efesios, libro que estamos viendo en estos tiempos con los adolescentes, en el capítulo 4, en el capítulo 4 del libro de los Efesios, en el verso 11 y verso 12, dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. A unos dice que determinó, a unos constituyó, dice la palabra, apóstoles y profetas. Estos apóstoles y profetas constituidos por el Señor Jesús fueron necesarios para poder establecer la iglesia. La iglesia necesitaba ser establecida, ser conformada. De esta manera hubieron apóstoles y profetas que establecieron la iglesia. Y dice que también constituyó evangelistas, pastores y maestros, y estos ministerios son para poder expandir el reino de Dios en esta tierra. Con lo cual la iglesia ya ha sido constituida, la palabra ya ha sido dada, cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos el acceso a la Biblia, todos, y hoy en día más que más, ¿no? Tenemos acceso a la palabra, con lo cual, digamos, apóstoles y profetas es un ministerio que ha quedado ya cesante, por así decirlo. Pero pastores, maestros y evangelistas son necesarios para poder expandir la iglesia de Cristo en este lugar. Muchos de los misioneros, yo diría que todos los misioneros que hoy están yendo a lugares que son ajenos a su propia tierra, como ser los testimonios de los que vimos hoy, los que se fueron a Perú, los que se fueron a Mozambique, los que se fueron a Egipto, a Jordania, o mi hermano que no tengo idea si seguirá o no en Afganistán o en otro lugar, pero muchos de ellos que se fueron a tierras lejanas siguen siendo pastores, siguen siendo maestros y siguen siendo evangelistas, porque necesitan y necesita el cuerpo de Cristo seguir expandiéndose a otros lugares. Con lo cual, este monumental trabajo del equipo de la iglesia primitiva trajo un resultado. Digamos que ustedes saben que los apóstoles fueron aquellos que fueron por distintos lugares estableciendo las iglesias. Pero una vez que la iglesia local en Grecia, en Asia, en la tierra de Judea, en distintos lugares en África, en Europa, fueron establecidas, la iglesia local tuvo el trabajo de seguir predicando la palabra.
Porque no fue que solamente fue Pablo, fue Pedro, fueron los apóstoles, fue Juan, fue Esteban, que fueron dejando lugar y solo creció sin nada más, sino que hubieron personas que llevaron adelante este trabajo. Hombres y mujeres que fueron misioneros en su propio lugar para poder extender el reino de Dios, y así de esta manera la iglesia pudo crecer. La iglesia crece, el cuerpo de Cristo crece y el reino de Dios se extiende por el trabajo misionero de muchas personas que se disponen en su corazón a llevar el evangelio. Esta tarea monumental que fue haciendo la iglesia primitiva y que crecía día a día, logró como resultado que millones de personas se convirtieran. ¿Y qué significa convertirse? Convertirse significa entregar tu vida al Dios que te da salvación y dejar de lado las tinieblas. La obra redentora que Dios hace en la vida de las personas que entregan y se convierten a Cristo es una obra transformadora 100%. ¿Te acordás cuando recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Te acordás cuando comenzaste a vivir una experiencia con Dios? Eso que sentías, ese fuego que ardía en tu corazón y que quizás en muchos todavía arde con pasión. Eso es lo que Dios hace y eso es lo que hace que las personas se conviertan, que exista una obra transformadora en la vida de las personas. No existe una transformación si no hay un cambio. Ese cambio tiene que verse reflejado en tu vida. No podemos seguir siendo los mismos después que conocemos al Señor, porque Dios siempre a través de su Espíritu va a transformar nuestras vidas. Ese cambio es el que la iglesia tiene que proponer, ese cambio es el que la iglesia tiene que llevar, ese es el reino de Dios que la iglesia tiene que predicar. El cambio que trae salvación, el cambio que trae sanidad, el cambio que trae vida eterna. Porque en algún día, como decimos al principio, en algún momento, todos, absolutamente todos, antes o después, nos vamos a presentar delante de Dios. Y de acuerdo a lo que hayamos decidido en nuestra vida, de acuerdo a lo que hayamos decidido en esta tierra, es donde vamos a pasar nuestra eternidad. Hoy hay en el mundo, en los diferentes continentes que tiene este mundo, en América, en Asia, en Europa, en África, en Oceanía, en todos los continentes que tiene este mundo, hay personas que aún ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús. Por distintos motivos, quizás por motivos porque el Evangelio no ha llegado todavía aún, quizás por motivos políticos, quizás por motivos religiosos, quizás por motivos porque, no sé, puede ser cualquiera la situación por la cual aún no ha llegado. Pero hay muchos lugares aún en los cuales el Evangelio no ha sido predicado. Y por ahí, si nos vamos un poco más cerca, podemos decir que hay muchas casas en Tartagal y las ciudades que rodean a Tartagal en las cuales el nombre de Cristo es desconocido. Y ahí es donde la iglesia tiene que llegar. Y ahí es el lugar donde cada uno de nosotros tiene su campo misionero. Esa es la nación en la cual cada uno de nosotros tiene que ser luz. Porque muchos quizás lo han oído de oídas, pero verdaderamente el nombre de Jesús aún no ha sido predicado. Esto es alarmante y es preocupante, porque hay un reloj cronométrico que tiene una cuenta regresiva hasta el día que Jesús llegue a este lugar, y cuando el Señor venga, ya no va a haber tiempo, ya no va a haber más tiempo. Con lo cual, bueno, decíamos que esta obra misionera de la iglesia primitiva trajo como consecuencia que muchos millones se convirtieron, también se establecieron iglesias y los cristianos se expandieron por todo el mundo.
Si nosotros conocemos el Evangelio hoy acá, es porque seguramente alguien en algún momento llegó de alguna tierra lejana. Quizás si vemos la cronología de los tiempos para atrás, alguien en algún momento llegó, quizás con un idioma extranjero, llegó como misionero a este lugar y trajo la palabra, ¿sí? Con lo cual la iglesia se expande por el trabajo misionero. Ahora, los equipos de personas lucharon, este equipo de personas que expandió la iglesia primitiva y la iglesia que hoy todos conocemos, lucharon incansablemente por ganar almas y fundar iglesias gracias a los misioneros. Quizás puedas decir, miren, yo hago un paréntesis y les cuento que conocí al Señor antes, mucho tiempo atrás, antes de aceptar a Cristo en mi corazón. El Señor venía golpeándome la puerta y venía diciéndome, acá estoy, con distintas situaciones que por amor al tiempo no las voy a contar ahora, pero el Señor ya me venía llamando hacía tiempo, ¿no? Y tuvo que mandar a un muchacho, un joven, hace 20 años atrás, era más joven, tuvo que mandar a un muchacho de Alemania que me predicara en alemán y yo lo pude entender. Gracias a Dios no tengo el don de lenguas porque había estudiado alemán, entonces pude comprenderlo. Pero miren de dónde vino a traer a alguien. Y su campo misionero y quizás su misión para poder extender el reino de Dios en una familia, en una iglesia, en un lugar, fui yo para él. Entonces uno nunca sabe con sus palabras a dónde va a llegar. Uno nunca sabe. Quizás vos en tu escuela, quizás vos en tu lugar de trabajo, en la universidad, en el lugar donde desarrollás tus actividades todos los días, en el negocio, en el súper, no sé, en la sala de espera de la clínica. Quizás vos no sabés, quizás vos sos ese Pablo que tiene que llevar la palabra a esa nación, a ese corazón, a esa familia que todavía no escuchó de la palabra de Dios. Seguramente Dios ha puesto en tu vida a esa persona a la cual vos vas a llevarle el mensaje de Dios. Por eso tenemos que estar sensibles a la voz del Espíritu, sensibles a la palabra y por sobre todas las cosas pedirle al Señor que nos dé valentía para poder abrir nuestras bocas. Porque predicarle a los que conocen de Cristo es fácil, es sencillo. Predicarle a los que no conocen a Cristo es un desafío. ¿Quién nos capacita? El Espíritu nos capacita. ¿Quién nos prepara? Su palabra nos prepara. La palabra nos da herramientas, la palabra nos da fortaleza, la palabra nos da argumentos que no pueden ser derribados, porque la palabra proviene del Señor. Toda esta iglesia fue fundada gracias a la tarea de los misioneros. Ahora, hoy pareciera ser que esta tarea misionera, se ve reducida únicamente a un grupo de personas que la iglesia llama los misioneros. Digamos que pareciera ser como que los que están encargados de llevar la palabra son Pablo y Belén en Chuquibambilla, o la hermana Roberta en Lumbo, allá en Mozambique, o la familia Escrie, o en Egipto, o la familia Gracia en Jordania, o mi amigo desconocido, que ni me acuerdo su nombre, en Afganistán. O sea, pareciera ser como que esta tarea es únicamente de los misioneros. Pero ¿qué pasa? Muchos dentro de la iglesia abandonan la tarea porque pensamos que los únicos encargados de expandir el reino de Dios en esta tierra son los misioneros. Y eso, mis queridos hermanos, es un error en los que frecuentemente solemos caer. Porque la iglesia somos todos, el cuerpo de Cristo somos todos, y todos tenemos el llamado
a predicar el Evangelio. Todos hemos sido desafiados por Dios a poder llevar la palabra de salvación. Acordate que quizás tu nación es un compañero de la escuela, un compañero de trabajo, un compañero de la universidad, alguna persona que quizás no conoces y que mañana te la vas a encontrar quizás en la fila del ANSES. Pienso, ¿no? Ahora, ¿por qué muchos abandonan esta tarea de llevar y de predicar el Evangelio? ¿Será que hemos olvidado cuál es el verdadero valor de un alma? ¿Nos pasará esto de que tomamos muy a la ligera cuál es el verdadero valor que tiene espiritualmente una persona? Y decimos, bueno, ya alguien les va a predicar. Mejor lo invito a la iglesia y que el domingo le predique el pastor cuando predica. Mejor entonces vamos a dejar esta tarea para cuando vengan los misioneros y los sacamos a evangelizar a algún lugar y lo invitamos. ¿Será que verdaderamente estamos olvidando? ¿La iglesia está olvidando cuál es el verdadero valor de un alma? Y me acordé de un versículo que está en el libro de Marcos. Está en el libro de Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos 8:36. Fíjense lo que dice el Señor Jesús. Acá hay un contexto maravilloso, ¿no? Jesús hablándole a sus discípulos y a muchas personas. Dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Dice mi versión, que es la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Y me puse a buscar, y en este pasaje la palabra alma está escrito en griego y es suje, que significa aliento, ¿sí? Que por implicación lo que está queriendo decir la palabra es el espíritu. Acá no habla del alma que siente, sino que habla del espíritu que da vida. A partir de ahora, cuando yo diga alma, me voy a referir al espíritu, ¿sí? Para poder diferenciar los sentimientos de la parte espiritual de la persona. Entonces, ¿de qué sirve ganar todo, tener todo, si pierdo mi alma? ¿De qué sirve hacer muchas cosas si un alma se pierde? ¿De qué sirve poder esperar y sentarme a esperar a que otros hagan la tarea misionera si hay un alma que se va a perder? ¿De qué sirve afanarse tanto? ¿De qué sirve trabajar tanto? ¿De qué sirve pensar en qué voy a hacer en mi última semana de vida? Viajes, tareas, trabajo, pagar las cuentas o dejar las cuentas, hacer esto, hacer aquello, muchas cosas que por ahí podemos haber pensado, ¿no? ¿De qué sirve todo eso si se pierde un alma? ¿De qué sirve todo eso si mi propia alma se va a perder? Pasamos mucho tiempo, mis queridos hermanos, en glorificar el templo temporal que Dios nos ha dado, o sea, nuestro cuerpo, nuestra propia vida. Pasamos mucho tiempo y no está mal darle la importancia que se merece a nuestro cuerpo. No está mal arreglarse, no está mal ser saludable, no está mal hacer ejercicio, no está mal. Lo que está mal es olvidarnos que hay muchas personas que hoy no conocen a Cristo y yo me estoy dedicando a otras cosas. Quizás en esa última semana de vida que te quede, que nos quede, que me quede, en esa última semana de vida,
Quizás estás pensando en encerrarte en tu casa con tus hijos, con tu familia, a verte todas las series de Netflix, no sé, qué sé yo, muchas cosas he escuchado. O quizás decís, no, me voy a viajar, quiero ir a conocer tal lugar, voy a gastarme todos los ahorros de mi última semana para ir a conocer o viajar. Pero ¿de qué sirve todo eso si hay un alma que se pierde? Y quizás ese tiempo que vos tenés, lo podés aprovechar en algo que realmente impacte en la eternidad de al menos una persona. Para muchos, recordá esto por favor, para muchos, tu campo misionero es quizás una sola persona. Y ese quizás es el propósito que Dios ha marcado en tu vida y ha trazado, y te lo está mostrando, y te lo ha mostrado, pero uno por ahí va dejando las cosas de lado. Y en este versículo que leímos, el Señor Jesús llama la atención de muchas personas que estaban ahí, y también ha llamado mi atención porque pone énfasis en el valor del alma. ¿Hace cuánto que no considerás el valor de tu propia alma, tu propio valor espiritual? ¿Hace cuánto que no considerás el valor espiritual de una persona que puede ser tu cónyuge, que puede ser tu hijo, que puede ser tu amigo, que puede ser tu compañero de trabajo? ¿Hace cuánto que no pesás el valor que tiene el alma? ¿Cuánto importa para vos tu propia alma? ¿Cuánto importa para vos tu propia vida espiritual? ¿Cuánto tiempo dedicás al desarrollo de tu vida espiritual para poder llevar el evangelio a otros? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestro físico, a nuestra vida? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a nuestra alma? Quiero que sigas pensando en esta última semana que queda. Esta última semana comenzó hace 20 minutos, media hora. Comenzó y el reloj va para atrás. ¿Qué vamos a seguir haciendo? ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda? El Señor Jesús es el que hace esta pregunta. Y el Señor Jesús interpela tu corazón. El Señor Jesús habla directamente a tu espíritu, a tu vida. Y te hace esta pregunta: ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve preocuparte? ¿De qué sirve afanarte? ¿De qué sirve darle tanto interés a tantas cosas que no son provechosas para el espíritu? Si vamos a dejar que uno se pierda, si vas a dejar que alguno en tu casa se pierda, si vas a dejar que la persona con la que compartís tu trabajo todos los días quizás se pierda. Recordemos que cada uno de nosotros somos sembradores de la semilla. La obra es del Señor Jesús. Uno planta, otro riega, pero el crecimiento, dice el apóstol Pablo, lo da el Señor Jesús. Dios es quien hace crecer esa semilla que nosotros sembramos en las vidas de las personas. Tremenda tarea la que hacen los misioneros que están lejos de su casa. Lejos de su casa. Pero tremenda tarea es la que también nosotros tenemos por delante hoy en nuestras manos. ¿De qué aprovechará el hombre? La búsqueda incansable de riquezas y éxito alejan al hombre del propósito de Dios. No está mal que trabajes, no está mal que ahorres, no está mal que seas previsor, no está mal que pienses en el futuro tuyo, de tus hijos, no está mal que pienses en tu bienestar, no está mal, y esto no es lo que se está hablando. Ahora, la búsqueda incansable de riquezas, la búsqueda incansable del éxito, la búsqueda incansable de la imagen, la búsqueda incansable de todo lo que este mundo quiere venderte y ofrecerte, nos alejan del propósito de Dios.
Y no tenemos que tirarnos al abandono, sino que tenemos que poner énfasis en las cosas del Señor, en poder ganar más almas, en poder conocer más, en poder ser como esos misioneros que van a lugares hostiles, a lugares en guerra, a lugares donde corre riesgo su propia vida. Ustedes saben que hay misioneros que fundan iglesias o establecen iglesias en sótanos. Por ejemplo, en China, por ejemplo, en Corea del Norte, lugares donde está terminantemente prohibido hablar del Evangelio. Ahí no importa otra cosa más que poder ganar un alma más para Cristo. Ahí no importa otra cosa más que ser una luz para las naciones. Lugares donde hoy están en guerra y tienen hambre de la palabra de Dios, como ser quizás en Rusia, en Ucrania, como ser en otros lugares donde se libran guerras atroces, terribles, y que muchos tienen hambre por la palabra de Dios. La búsqueda incansable de riquezas y éxito alejan al hombre del propósito de Dios. Es el Señor Jesús quien hace esta pregunta, pero en breve muchas de estas cosas van a desaparecer. Veamos en 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Y por qué decía que en breve todo esto va a desaparecer? Porque justamente hay un reloj cronológico que tiene una cuenta regresiva. Y esa cuenta regresiva marca el minuto 0000 en el momento en el que el Señor venga. Fíjense lo que dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino quiere que todos se arrepientan. Fíjense que el Señor está esperando que muchos aún lleguen a conocerle. Algunos pueden decir, no, eso no va a pasar nunca, no, eso es cuento, historias, fábulas, no va a pasar, no va a venir el fin del mundo, ya muchos han dicho que venía el fin del mundo y el final nunca vino, es todo verso. Mis queridos hermanos, hay un reloj cronológico que está corriendo para atrás y hay señales que vemos claramente que el tiempo cada vez está más cerca. Y el Señor Jesús va a volver. ¿Crees esto o no crees esto? Amén. El Señor pronto va a venir a buscar a su iglesia, mis queridos hermanos. Pero dice su palabra que el Señor tiene paciencia. Por sobre todas las cosas hay misericordia. Si el Señor hubiese venido hace más de 20 años atrás, yo me hubiese perdido. Conmigo ha tenido paciencia y le doy gracias a Dios porque a partir de ese día, todos los días tiene paciencia conmigo. Pero el Señor tiene paciencia y está demorando su venida. No es que se olvidó el Señor de su iglesia, no es que se olvidó el Señor de su promesa, sino que tiene paciencia con cada uno de nosotros porque no quiere que perezcamos. Ahora, eso demuestra el verdadero valor que tiene para Dios un alma, el verdadero valor que tiene para Dios una persona. Si mañana nos levantamos y aún estamos en esta tierra, es porque Dios sigue teniendo un propósito en cada uno de nosotros. Mientras tengamos vida, tenemos un propósito claramente marcado por el Señor. Claramente la iglesia tiene un propósito. Y si hay un propósito, tenemos que cumplirlo y salir a predicar el Evangelio y llevar la palabra y mostrar no solamente con nuestra boca, sino con nuestra vida quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Salvador, quién es el que nos cambió la vida y quién es quien nos lavó el corazón y nos perdonó y nos dio una vida nueva.
Eso es lo que el mundo hoy está necesitando. La iglesia tiene hoy una urgencia, y la urgencia es predicar la salvación a los que aún no le conocen. Hay una urgencia tremenda por predicar este evangelio. Muchas cosas que nos arraigan a este mundo, muchas cosas que nos atan a esta tierra, hacen que seamos medios dormilones en este sentido de dejar pasar para mañana lo que tenemos que predicar hoy, ¿no? Quizás muchas cosas en este mundo que tienen que ver con nuestra propia vida, con nuestra propia carnalidad, hacen que dejemos pasar el tiempo. Hoy en día hay una palabra que se llama procrastinar, que significa dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, ¿no? Entonces somos grandes postergadores muchas veces de la prédica del Evangelio. Ahora, ¿qué pasa si todo esto queda en la nada? Bueno, evidentemente no he entendido yo sobre esta urgencia que tiene el Señor, sobre esta urgencia que tiene la iglesia, de predicar y de llevar el Evangelio. Hay muchas cosas que nos atan a esta tierra, y una de esas cosas tiene que ver con lo material. ¿Se acuerdan de este joven rico, no? Este joven rico se presentó delante del Señor Jesús en una de esas pasadas que iba el Señor Jesús, y le dijo: ¿qué tengo que hacer para seguirte? Vendé todo y seguime. Lo resumo: vende todo y seguime. ¿Y qué es lo que pasó con este muchacho? Se entristeció. Se puso triste porque no estaba dispuesto a dejar todo. No estaba dispuesto a seguirlo al Señor Jesús, sino que estaba dispuesto a seguir manteniendo las cosas que él tenía. Esas cosas, mucho de lo material, nos ata a nuestra vida. Nos ata a esta tierra. ¿Qué pasa si pudiéramos ser el dueño de todo el mundo? Es una pregunta que anoté. Esta mañana estuve muy preguntón y anoté muchas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si pudiéramos ser el dueño de todas las cosas que tenemos, ¿no? Nos sería muy difícil poder despegarnos de estas cosas que nos atan a lo temporal para poder perseguir lo eterno. Y muchas veces quizás dejaríamos de darle el verdadero valor que el Señor Jesús le da a un alma, dejaríamos de dárselo porque nosotros, nuestra humanidad, nuestra carne tiende a apegarse a lo que vemos, a lo terrenal, a lo temporal. Y me imaginé uno de estos jeques árabes de los Emiratos Árabes que tienen grandes riquezas. Veía hace poco un árabe de estos de unos Emiratos que llegaba en un avión a su aeropuerto en su Arabia, no me acuerdo qué país era, pero me llamó la atención porque en su aeropuerto había una escalera de oro, una escalera mecánica para que el hombre baje de oro. Yo dije: wow, apenas de oro tengo mi alianza, que la tengo desde que nos casamos con Katy. Y este hombre tiene una escalera de oro. Me imagino que si la escalera que la usa para bajar del avión, que debe demorar 20 segundos en bajar, es de oro, me imagino el esplendor y las riquezas que debe tener este hombre. En Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesús fue bautizado, pasó 40 días en el desierto. El Señor Jesús, siendo Dios, fue revestido de humanidad, con lo cual, si bien en ninguna cayó, pero fue tentado y conoció las tentaciones que muchos de nosotros conocemos, en todo, porque su humanidad fue tentada, pero en nada pecó, dice su palabra. En Mateo 4 vemos que el Señor Jesús pasó 40 días en el desierto. Luego de esos 40 días, dice la palabra que el Señor Jesús tuvo sed y tuvo hambre porque su cuerpo, su humanidad, lo demandaba. ¿Y quién aparece en ese momento? Satanás. ¿Qué vino a hacerlo? A tentarlo.
Y de las 3 tentaciones, bueno, la primera fue, si tenés hambre podés convertir estas piedras en pan. El Señor Jesús contestó con la palabra, no solamente de pan vivirá el hombre. La segunda tentación, o sea, la primera tentación tuvo que ver con la satisfacción del cuerpo, ¿no? Ordena que estas piedras se conviertan en pan. La segunda tentación tuvo que ver con su autoridad. Bueno, lo llevó al lugar alto del templo en Jerusalén y le dijo, tirate, total, tus ángeles van a ir a rescatarte, ¿no? Apeló contra su autoridad. Y la última tentación apeló contra la ambición. Y lo llevó a un lugar y le mostró todos los reinos de la tierra. Yo no me quiero ni imaginar, pensando que hay lugares en la Argentina que son muy bonitos, no me quiero ni imaginar todos esos lugares esplendorosos que uno quisiera conocer, ¿no? Esos lugares maravillosos que Dios ha creado con sus manos, ¿no? Y que el hombre, a través de la ciencia y la tecnología, ha ido creando, y apeló en contra de la ambición. Y por supuesto que el Señor Jesús respondió como cada uno de nosotros deberíamos responder. Te daré los reinos de la tierra, le dijo Satanás, si postrado ante mí me adoras. Algo así dice en Mateo 4. Y el Señor Jesús respondió con la autoridad que tiene Dios, con la autoridad que viene del Padre. Cada uno de nosotros tenemos que negar también las cosas que son de este mundo para poner nuestra mirada en las cosas que son eternas. Cada uno de nosotros tiene que aprender a comenzar a negar las cosas que nos atan a esta tierra para poder poner nuestra mirada en las cosas eternas. Entonces, en ese momento vamos a comenzar a poder valorar y poder pesar el verdadero valor que tiene un alma, que tiene una vida. Entonces, vamos a comenzar a hacer luz para las naciones. Y como te dije, quizás tu nación es tu cónyuge, quizás tu nación es tu hijo, tu hija, un familiar, un compañero de la escuela. En este mundo, mis queridos hermanos, como decía el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, todo es vanidad. En este mundo todo es vanidad. El versículo 3 de Eclesiastés capítulo 1, fíjense que el libro de Eclesiastés empieza, no sé si está ahí, lo podemos poner, Eclesiastés 1, 2 y 3. En el capítulo 1 apenas empieza el libro de Eclesiastés, Salomón comienza como si fuese con el final. Dice, bueno, hace una conclusión, empieza el libro haciendo una conclusión y dice, todo es vanidad, vanidad y vanidad de todo, absolutamente todo lo que hay y todo lo que vemos es vano. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos es temporal. Todo lo que en este mundo nos va a rozar, nos va a interpelarnos, todo lo que vivamos en este mundo, todo es vanidad. Y en el versículo 3 dice, ¿de qué sirve volverse loco por las cosas temporales? ¿De qué sirve preocuparse tanto por lo temporal? La palabra nos muestra que lo temporal, lo que está en este mundo, las riquezas, las vanidades, todo lo que hay en este mundo tiene fecha de caducidad, tiene fecha de vencimiento, es cartón pintado, son espejitos de colores. Lo que vale es lo eterno, es lo que está en la presencia de Dios y es lo que cada uno de nosotros debe predicar en su mensaje. Pero por ahí esperamos no, yo cuando estudie teología, quizás te sirva el estudio de teología, no digo que sea malo, seguramente te puede llegar a servir si tenés la oportunidad de hacerlo, pero mostrá tu vida, abrí tu boca, decí lo que sabés. Me acuerdo y lo vuelvo a comentar en el cumpleaños de mi hermana, le quería predicar a todas las, porque tenía 11 años más, era más grande y aparte era convertido, ya era cristiano, quería ser el Billy Graham en el cumpleaños de mi hermana y quería hablarle a todos, ¿no?
y capaz que poco sabía del Evangelio, pero no importa, porque Dios va a poner en tu corazón el deseo y la necesidad de hablarle a otros. Hacelo, no cierres tu boca. Otros están esperando esa palabra, otros en su nación están esperando ese mensaje de salvación que vos hoy tenés como fuego entre tus manos, que vos hoy tenés esa palabra, ese mensaje que viene de parte de Dios para poder ganar un alma, porque esas almas realmente tienen valor. La palabra nos muestra que en todo tiempo nuestro interés debe estar puesto en lo que es eterno, o sea, en el Espíritu. Quizás estas cosas las hacemos o quizás nos sintamos presionados y no convencidos de que verdaderamente tenemos que predicar el Evangelio. Quizás muchos lo hacen porque, bueno, el sábado tenemos que actividad de evangelismo y bueno, vamos a ir y vamos porque... Pero verdaderamente hay que pesar el valor de un alma, hay que verdaderamente conocer lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho por amor a cada uno de nosotros, por amor a cada uno de nosotros al darnos salvación. ¿Te preguntaste alguna vez si verdaderamente Dios nos ama? ¿Te has preguntado alguna vez si Dios te ama? Quizás en algún momento de incertidumbre puede ser, o de reflexión. A mí me ha pasado, yo me lo he preguntado algunas veces, me he preguntado si realmente Dios me ama. Y cuando vemos la cruz de Cristo, encontramos la respuesta. El costo de la cruz es inestimable. Mirá lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Mirá lo que dice la palabra. Dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijemos la mirada en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, dice su palabra. La obra de Cristo en la cruz fue suficiente para demostrarnos que realmente nos ama. Cristo soportó la cruz, Cristo soportó el menosprecio, el dolor, la humillación, aún siendo Dios. No estimó en despojarse de su deidad para poder soportar la cruz. Él fue a la cruz por amor a cada uno de nosotros, porque sabía que el gozo que había puesto por delante era el propósito de ganar nuestras almas. En Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 18, fíjate lo que dice la primera parte de este versículo, dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. El justo por los injustos. El Dios justo, el que no tuvo pecado, por los injustos fue a la cruz. El Señor Jesús ocupó ese lugar que cada uno de nosotros merecía en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Cuando vuelvas a preguntarte si Dios verdaderamente te ama, mira la cruz y recuerda este pasaje. Él, siendo justo, fue a la cruz. ¿Cómo puede ser que un hombre justo pague por los pecados de cada uno de nosotros que somos injustos? Para justificarnos, para ponernos delante de Dios como hijos amados, para que cuando Dios nos vea, no te vea a vos, vea a su Hijo Jesucristo.
Esa es la obra y ese es el gozo que el Señor Jesús tenía por delante en el momento que fue a la cruz. No solamente te ama a vos, sino que ama a todo el mundo, que ama a toda la humanidad. Y por eso, por amor a cada uno de nosotros y por amor a los que aún no le conocen, es que el Señor demora su venida. Esto demuestra el gran valor que tiene un alma. Esto demuestra el verdadero peso que tiene un alma para el Señor Jesús. Isaías, 700 años antes de Cristo, describió la obra redentora de la cruz y el precio que tuvo que pagar. En Isaías capítulo 53, verso 4 y 6, Isaías 53, verso 4 y 6, dice que ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos cada uno de nosotros sanados. Él cargó, soportó, fue herido, fue golpeado, humillado, maltratado. Todos fuimos rescatados, porque el valor de nuestra alma para el Señor Jesús vale mucho. Y el valor de las almas de aquellos que aún no le conocen y que aún no escucharon su nombre vale mucho, así como mi vida. Mi vida espiritual para Dios vale lo mismo que la vida espiritual de aquel que no le conoce. Pero yo soy su hijo y yo tengo una misión y yo tengo un propósito y la iglesia tiene un propósito y es llevar el evangelio a alguna de estas naciones o a tu barrio o a tu casa o a la fila del ANSES. Pero cada uno de nosotros tiene un valor. ¿Se acuerdan del ladrón que fue colgado en la cruz junto a Jesús? Junto a Jesús fueron colgados dos bandidos, dos ladrones, ¿no? Dos malhechores, que dice la palabra que ellos sí merecían estar en esa cruz y el Señor Jesús no. Uno se burló y este relato, la crucifixión del Señor Jesús, está mencionado en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero solamente el evangelio de Lucas muestra el relato o el diálogo entre Jesús y estos bandidos que estaban ahí en la cruz. En este evangelio se describe el hecho en Lucas 23. Después lo pueden leer. Fíjense el contraste. Uno se burló. El que se burló despreció la vida de Jesús y despreció su propia vida. Para uno, el valor de su alma no era importante. Pero otro reconoció quién era Jesús y le pidió eternidad. Ese bandido no se bautizó, ese bandido no fue a la escuelita dominical, no cantó himnos, no vino a la iglesia, no participó en los congresos. Él llevó una vida mala. Sin embargo, consideró su alma en el último momento de su vida. En el último minuto, fíjense mis queridos hermanos que hasta el último minuto de vida las personas pueden considerar el valor de su alma. Y ahí estaba el Señor Jesús, que en ese mismo momento y en ese mismo lugar le prometió eternidad a aquel que puso su mirada en Jesús. Él reconoció que estaba ahí, que ese ladrón estaba ahí porque se lo merecía y que el Señor Jesús no. Él reconoció a Cristo como su Salvador. Él reconoció a Cristo como aquella persona justa que injustamente estaba en ese lugar. Cada uno de nosotros tiene que poner en nuestra mirada, en nuestra balanza, tenemos que pesar verdaderamente la vida de las demás personas. El Señor Jesús le dijo: hoy hay paraíso para vos. El mensaje que la iglesia tiene que llevar a los que aún no le conocen es que hoy hay paraíso para vos si aceptas a Cristo. Si pones en tu mirada al Señor Jesús, si
aceptás ser transformado por el amor de Dios. Hay estrategias, hay proyectos, hay formas, hay maneras, hay capacitaciones, hay muchas cosas, pero lo primero que se enciende en el corazón de una persona que quiere llevar el Evangelio, sea misionero en otro país o en su propia tierra, es el valor de un alma, es el verdadero valor de una persona. ¿Pueden pasar los músicos, por favor? Ya vamos a terminar. Porque cuando las personas entienden el verdadero valor espiritual de un alma, han entendido el verdadero propósito de ser misionero. Aquellos que deciden ser misioneros, y no hablo únicamente de aquellos que van a naciones extranjeras, aquellos que deciden, aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, aquel niño que decide llevar el Evangelio a otros, es porque verdaderamente han entendido el verdadero valor de tu alma. Día a día debemos contrastar el tiempo con la eternidad. Mirá lo que dice el Salmo 103. Dice, el hombre es como la hierba, sus días florecen, Salmo 103, versículo 15, el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro. Job decía, el hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores, sale como la flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Nuestra vida, mis queridos hermanos, es corta frente a toda una eternidad que vamos a pasar con el Señor. La vida de los que no lo conocen puede terminarse en esta semana, puede terminarse en pocos días, puede terminarse en un abrir y cerrar de ojos, o puede terminarse en 80, 90 o 100 años más. No lo sabemos, solamente el Señor lo sabe. Santiago decía en el capítulo 4, versículo 14, que la vida es como la niebla. ¿Vieron la niebla en la mañana? Muchas veces en el invierno, por un efecto climático, se forma niebla. Y muchas veces esa niebla es densa, por ahí no te permite avanzar, no te permite ver. Pero sale el sol y esa niebla se disipa. La palabra compara a nuestra vida con la flor del campo. Nuestra vida como algo corto, como algo que desaparece. Nuestra vida como algo efímero, como la niebla. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Vamos a seguir cultivando el gusto por las cosas que van a permanecer en esta tierra y que algún día no van a existir más? ¿O vamos a persistir en poder llevar el Evangelio, en poder predicar la palabra? La palabra y los hechos demuestran que la vida es corta y nuestros días están contados. El apóstol Pablo decía en el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 23, un versículo muy conocido, decía que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Sabemos que la paga del pecado es muerte, pero la vida eterna es el regalo que Dios nos ha dado. Eso es lo que la iglesia tiene que predicar. En diciembre estamos pensando hacer con los adolescentes una actividad de evangelismo, algo que propuso el IM. ¿Dónde está el IM? Nació en el corazón del IM hacer una actividad de evangelismo. Insistentemente nos decía, hagamos una actividad, vamos a hacer una actividad de evangelismo. De paso, ruego sus oraciones, porque estamos pensando hacer una actividad de evangelismo para el tiempo de Navidad. El tiempo es corto, mis queridos hermanos. La vida es como la niebla. Que haya en nuestros corazones el deseo que hubo en el corazón de Lim, en el corazón tuyo, en el corazón del que hoy capaz que no vino, pero que haya ese deseo de poder llevar la palabra, de poder recorrer el mundo entero,
de poder recorrer tu barrio, de poder recorrer tu casa, tu trabajo. Déjate sorprender por Dios a dónde te va a llevar para que puedas predicar el Evangelio de salvación. Hoy alguien, hoy, 27 de octubre, a esta hora, 10:15 de la noche, hoy hay alguien que no conoce al Señor y que seguramente está esperando que vos vayas y le prediques. Porque el Señor ya determinó que sos vos la persona que le va a llevar el Evangelio a ese que aún no conoce. El sacrificio de Cristo en la cruz fue por el valor de nuestra vida. Hagamos conocer a otros el valor de su eternidad. Hagamos conocer al mundo el verdadero valor de la eternidad. Seamos, como dice el lema, luz para las naciones. Seamos luz para el lugar donde Dios quiera que te lleve. Que seas luz y que seas eternidad para muchas personas que aún no conocen al Señor. Y si esta semana fuese tu última semana, después de escuchar todo lo que hemos escuchado, ¿qué harías? Que el Señor te bendiga.